Probando, probando. Subirle un poquito. Listo, papá. Probando, probando. Bendiciones a todos. Muchos me han preguntado acerca de los exámenes. Pastor, ¿qué ha pasado con otros exámenes? Escuchen bien. Les voy a dar esta premisa. La nota o su aprobación o reprobación va a aparecer en el sistema Acher, ¿ok? Así que no vamos a hacer listados donde usted va a ver la nota de todas las personas para que diga, no, lo que pasa es que Diego lo rasparon y le rasparon al otro. Ya no se va a enterar a menos que Diego le diga. No sé si me doy a entender. Sin embargo, están adecuando la plataforma, ¿ok? El programador, ya estamos haciendo pruebas. Una vez que ya esté finiquitado, vamos a estar vaciando la información allí para que usted al entrar a seleccionar, así como cuando sesiona marcar, usted pueda tener entonces su nota cargada, ¿ok? Así que paciencia, de todas maneras yo sé que ustedes son excelentes estudiantes. Yo voy a invitar a que ustedes se pongan un minuto en pie, por favor, vamos a estar haciendo una oración para entonces dar inicio a, a este tiempo. Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre, gracias una vez más por permitirnos estar acá, Señor. Declaramos tu revelación, tu sabiduría, Señor. Sabemos que tú eres el que nos da el entendimiento, Señor. Iluminación declaramos en nuestra mente, Señor, para poder comprender, entender el llamado que tú nos has hecho, Señor. Un llamado glorioso, Señor. Entendemos que hay propósitos con cada uno de nosotros, Señor. Tú no nos llamaste solo para estar sentados, sino para ser de bendición a otras personas en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra esfera. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Podemos brindarle un fuerte aplauso al Señor? Pastor Eniver Villalobos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Cuántos están felices de estar acá? Gloria al Señor. Bueno, hoy continuamos estudiando acerca del libro de Corintios. Imagino que ya algunos tuvieron la oportunidad de leer los capítulos de los que vamos a tratar hoy, que es el capítulo 5, 6 y 7. Y los puntos centrales de estos libros que vamos a abordar hoy en particular son la pureza, la disciplina y el matrimonio. Para hacer un recuento acerca del el contexto de la carta de Corintio, es importante destacar que Corintio era una ciudad que estaba ubicada muy céntrica en lo que tenía que ver con el Imperio Romano. Recuerden que en aquel tiempo el Imperio Romano prácticamente gobernaba eh, toda Europa, parte de Medio Oriente, incluso abarcaba un poco de Asia. Y la ciudad de Corintio era muy conocida en ese momento porque aparte de ser un punto financiero muy importante, porque por allí pasaba todo el comercio, había dos puertos muy importantes en la ciudad, era una ciudad que era conocida por su libertinaje. Literalmente era Las Vegas de este tiempo, más o menos para ponerlo así. Había un nivel brutal de prostitución, porque en ese momento en la ciudad ellos adoraban a la diosa Afrodita. Entonces eso para ellos era algo normal, era parte de su cultura y obviamente había cualquier tipo de actos impuros en la ciudad. Era conocida por eso. Llegaban los mercaderes que venían en barco de alguna ciudad, se estacionaban allí, hacían sus desastres y luego seguían su camino. Tomaban la ciudad como hospedaje y obviamente por intercambio económico. Ahora, ¿qué trae esto en consecuencia? Pablo, en uno de sus viajes, funda esta iglesia aproximadamente entre el 50 y el 52 después de Cristo. Y la carta se escribe aproximadamente en el 54 después de Cristo. O sea, literalmente Pablo saliendo de la iglesia y ellos ya estaban teniendo problemas importantes en cuanto al comportamiento. El libro de Corintios tiene que ver mucho con, no con restricciones, pero sí con normas morales que en aquel momento la iglesia estaba teniendo. Problemas graves. Había fornicación dentro de la iglesia,
había adulterio dentro de la iglesia. Incluso la Biblia habla de que había alguien que estaba con su propia, con la mujer de su padre. O sea, era un tema de corrupción terrible, que quizás nosotros nos imaginamos que en aquel tiempo la gente estaba preocupada por cualquier cosa, por otras cosas que en este momento no tenemos o que ya tenemos, pero realmente el nivel de perversión a los que ellos estaban expuestos y se enfrentaban en aquel momento era terrible. ¿Por qué les hablo de esto? Porque muchas veces nosotros como creyentes queremos sacar como una excusa, poner como una carta delante de nosotros y decir, bueno, pero es que estamos en tiempos muy difíciles, hay cosas por las que estamos lidiando que nos hacen movernos de nuestra fe en Cristo. Y eso la Biblia se encarga perfectamente de contextualizarnos y hacernos entender de que en el pasado también hubo un panorama muy parecido al que nosotros tenemos, de que también había mucho libertinaje, que había un montón de cosas que estaban sucediendo, a las cuales Pablo llama la atención puntualmente y obviamente se opone directamente a lo que la iglesia en ese momento estaba haciendo. Vamos a comenzar. Ya creo que hablamos de esto. Me comí la primera diapositiva. Ok, acá habla del desafío de la inmoralidad. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice tanto que alguno tiene... Sí, hola. Ok. Ok, bien. Entonces, el mismo texto lo dice, ¿no? Parafraseando lo que dice en la parte de arriba, dice, es tan asombroso que está ocurriendo con los fornicarios dentro de la iglesia y es algo tan terrible que ni aún entre los gentiles se ve. O sea, haciendo referencia de que aún en el pueblo se veían cosas tan graves como las que estaban sucediendo en ese momento dentro de la iglesia. Fíjese que Pablo no está corrigiendo a la gente de la ciudad. Pablo no le escribe a la ciudad, no le escribe a los que no habían creído al Señor, le escribe a la iglesia que estaba en Corintio, para que tengamos en contexto el hecho de que era terrible lo que en esa iglesia se estaba viviendo. Por eso es que hay mucha gente que pretende tener una iglesia perfecta y la iglesia perfecta obviamente no va a existir. Ojo, esto no significa que nosotros vamos a dar rienda suelta a hacer dentro de la iglesia lo que nos provoque, ¿ok? Pero sí contextualicemos allí. Dice, el apóstol Pablo confronta a la iglesia de Corintio por tolerar un caso de inmoralidad sexual gravísimo. Mire, esto es un problema que no solamente sucedió en el pasado. Y les voy a abrir mi corazón y les voy a contar algo. Y quiero que por favor lo tomen con la mayor madurez posible, porque lo que les voy a contar es algo bastante grave. Y se los cuento por testimonio para edificación. Hace un tiempo atrás, en una iglesia de la ciudad, por cierto, acá en Maracaibo, estaban reunidos los que estaban encargados de la alabanza de esa iglesia. Y ellos tuvieron esa reunión para expresar el motivo por el cual iban a renunciar al ministerio, por el cual se iban a retirar de la iglesia. Y la mayoría de los que habló ese día para renunciar hablaban acerca de los pecados sexuales. Algunos decían que querían experimentar, que desde que habían nacido estaban en la iglesia y que nunca habían tenido relaciones sexuales con nadie y ellos querían poder experimentarlo. Otros confesaron que estaban en fornicación. Otros dijeron otra cantidad de barbaridades. Y les digo esto porque el problema de la inmoralidad sexual es un problema serio para el hombre. Un pastor muy querido una vez dijo que el pecado de inmoralidad sexual, bien sea fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, tiene un problema fuerte en el ser humano porque es algo que al hombre en su carne es agradable. ¿Sí se explica esto? ¿Sí se entiende esto? Es agradable al hombre. Entonces por eso esos pecados se volvían tan difíciles de renunciar.
y que teníamos nosotros que estar muy firmes en el Señor para poder poner un punto y aparte y decir, yo no voy a participar de esto. Pero fíjense que en diferentes iglesias, no solamente en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, también se ha visto temas que tienen que ver con sacerdotes y todo este asunto, en iglesias testigos de Jehová, iglesias mormonas, incluso pudiéramos decir que en el Islam también se ha permitido o ha sucedido este tipo de cosas, porque es un problema terrible al cual se afronta el ser humano. Y esto es algo que nosotros debemos hablar cada día con mayor libertad, porque déjenme decirle que el porcentaje de personas que están teniendo problemas en sus familias, en sus matrimonios, por este tipo de cosas es alarmante. Hemos visto pastores dimitir del ministerio, renunciar a su ministerio, porque han tenido problemas con temas de pecados de inmoralidad sexual. Hemos visto ministros que han caído en eso y son testimonios muy duros, porque ha sido gente que de repente ha sido de mucha bendición para un montón de gente, y esa gente que ha sido de bendición luego se convierte en alguien que ha sido escarnecido, porque obviamente usted sabe que el mismo diablo que te seduce para que peques es el mismo diablo que te va a ir a señalar y te va a ir a criticar. ¿Ok? Vamos adelante. Ahora bien, el apóstol Pablo hace un llamado importante en cuanto a la pureza y a la disciplina. Acá dice humildad versus orgullo. Pablo insta a la iglesia a reemplazar el orgullo por la humildad y la tristeza ante el pecado, aplicando la disciplina bíblica que es necesaria para mantener la pureza en el cuerpo de Cristo. Pablo da una instrucción a la iglesia de Corinto y les dice que juzguen con justo juicio y que solventen los problemas que hay dentro de la iglesia entre ellos mismos. Porque resulta que ellos tenían un problema, bien fuese financiero, moral o cualquier cosa, y ellos antes de solventar ese problema dentro de la iglesia, iban y lo hacían por fuera. Recurrían a las autoridades y arreglaban sus problemas por fuera sin antes solventar los problemas dentro. Y aquí quiero leerles un pasaje que está en el capítulo 5 a partir del verso 9. Y dice, les escribo esta carta para que no, perdón, la voy a leer literal. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Sí me explico? Ahora bien dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Incluso les prohíbe hasta comer con ellos. Fíjense este contraste tan tremendo, que si nosotros de repente lo hiciéramos en este tiempo, nos van a masacrar. Nos van a criticar muchísimo, porque obviamente nosotros proponemos un evangelio lleno de amor, y está bueno que propongamos el amor de Dios, que es lo más importante. Aquí Pablo hace referencia y les dice, cuidado con aquellos que se visten, que se ponen un traje de cristianos, hacen desastre dentro de la iglesia, dividen la iglesia, dañan el cuerpo de Cristo y pretenden llegar con su cara muy lavada y sencillamente decir, bueno, aquí estoy yo y no pasa nada, porque el Señor me perdona, porque el Señor es un Dios de amor. Y yo creo que esto está bastante claro para todos. Sin embargo, es importante que cada día nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Si no es que nosotros de alguna manera estamos incurriendo en alguna falta, en algún error, en algún pecado, y simplemente como somos cristianos, como somos creyentes, como venimos al movimiento o como vamos a alguna iglesia, lo damos por sentado y seguimos practicando el pecado. Seguimos incurriendo en nuestras faltas o seguimos incurriendo en nuestros errores. Porque esto sería una falta de disciplina. Y cuando yo no ejerzo disciplina para mí mismo, tomando en cuenta las cosas que me son permitidas y las cosas que por institución del Señor no debo hacer, entonces yo comienzo a prácticamente ser tentado por el pecado, permitir que la concupiscencia cobre en mí y entonces seguir una vida de pecado constante. Ahora yo pregunto, si hay una persona que profesa de la boca para afuera, yo soy cristiano, yo amo al Señor,
pero va a su casa y golpea a su mujer. Yo soy cristiano, yo amo al Señor, pero no honro a mis padres. Yo soy cristiano, yo amo al Señor, pero no cumplo con lo que debo cumplir. Esto era lo que Pablo estaba criticando y estaba siendo bastante duro en ese momento con la iglesia. Obviamente debemos contextualizar. Esto fue un mensaje que fue escrito exclusivamente para la iglesia de Corintio, pero debemos tener en cuenta de que muchas veces, aunque la palabra fue dirigida para alguna iglesia en particular, nosotros pudiésemos identificarnos con alguna. O de repente pudiésemos ver que algo de lo que pasó aquí en la Biblia resulta que se parece a lo que nosotros estamos viviendo hoy por hoy. Y resulta que por ahí es donde comienzan los problemas. Y decimos, pero ¿por qué Dios no me prospera? ¿Pero por qué Dios no me bendice? ¿Pero por qué yo siento que Dios no me oye? ¿Pero por qué cada día quiero orar menos? ¿Pero por qué cada día quiero leer menos la palabra? ¿Por qué cada día me cuesta más marcar la encuesta? Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué cada día me da más pereza asistir a las actividades? ¿Por qué cada día tengo menos ganas de asistir a la iglesia o de venir al movimiento? ¿Por qué? Y resulta que no nos damos cuenta que hay cosas que venimos arrastrando desde tiempo que no hemos corregido y que necesitamos aplicar disciplina para que eso realmente provoque un cambio genuino en nuestra vida. Y es delicado, pero hay que tratarlo. Fíjense, el versículo el 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están afuera Dios los juzgará. El Señor, Pablo no está haciendo un llamado a que nos juzguemos uno cada uno, pero sí dice la Biblia que juzguemos con justo juicio. Y la palabra es clara, si hay alguien que está cayendo en algo, lo que nosotros debemos hacer es venir en amor y plantear una corrección, pero no permitir que algunas personas con un comportamiento depravado pueda romper, pueda distraer, pueda dañar el concepto de la iglesia. O en este caso el concepto del movimiento. Imagínense que nosotros tuviésemos aquí a alguien que sabemos que tiene problemas con la bebida, por ejemplo, y llega a las actividades tomado y tiene mal testimonio de que es tomado y problemas en su familia, tiene problemas en su trabajo, hace desastres en todas partes. ¿Qué debemos hacer con esa persona? ¿Permitimos que siga haciendo desastre entre nosotros o lo llamamos a disciplina? Y ojo, la disciplina, la misma palabra dice que Dios al que ama corrige. Dios al que ama corrige. Cuando usted es corregido por una autoridad, bien sea espiritual, laboral, en el ambiente que usted lo pueda llevar, básicamente es un acto de amor. Porque realmente si Dios nos ama nos va a corregir. Y mucha gente se siente confrontada cuando es corregida por Dios. Porque queremos vivir el evangelio a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo recuerdo que una vez conversando con el jefe, yo le decía, imagínense este ejemplo. Imagínense que yo llegara a la casa de cualquiera de ustedes. Por ejemplo, a la casa de Kenny. Yo llego a la casa de Kenny por invitación de Kenny. ¿Ok? Pero yo llego y llego como Pedro por mi casa. Llego mal vestido. Llego con ínfulas de que eso es mío, abro la nevera, me meto en su cuarto, me acuesto en su cama y comienzo a faltar el respeto a lo que es su casa, porque es la casa de él. Muchas veces nosotros como creyentes pretendemos hacer lo mismo con el Señor. No porque yo vivo el evangelio a mi manera. Cuidado, el evangelio no se vive a la manera de nadie. El evangelio es claro, está escrito en la palabra y el que quiera vivir el evangelio, venga a la palabra y sepa cómo se vive el evangelio. Eso era lo que los corintios estaban haciendo. Ellos querían vivir el evangelio, querían profesar ser cristianos, hacer lo que les viniera en gana. Y eso es algo muy delicado, porque no venimos a Dios para hacer lo que nos dé la gana. Venimos a Dios para hacer su voluntad. Amén, estamos claros en eso. Ok. Bien, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dice Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En maracucho, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está dentro de nosotros, el cual
Dios no los dio, o sea, porque es de Él, y aparte de eso, y que nosotros mismos no somos de nosotros mismos. En estos días conversaba con alguien acerca del cuerpo de Cristo. No recuerdo con quién era, pero sé que estábamos hablando acerca de eso. Y yo le decía, nosotros, cada uno de nosotros, compone el cuerpo de Cristo. Ahora, fíjese la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos como creyentes al asumir el hecho de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Imagínese a Cristo como un cuerpo, como un todo, como una persona. Ahora imagínese usted siendo un fragmento de ese cuerpo. Imagínese un fragmento corrompido, lleno de pecado, de un montón de cosas en el cuerpo de Cristo. Fíjate lo delicado que es esto, de que realmente nuestro comportamiento sí tiene mucho que ver con la forma en cómo yo expreso a Dios, cómo expreso el Evangelio. Nosotros en el movimiento tenemos una característica, que expresamos a Dios de una manera muy alegre. Eso está buenísimo. Ahora imagínense que dentro de esa alegría hubiese un alto grado de perversión. El mensaje que estuviésemos transmitiendo, aun cuando fuese muy alegre, estaría corrompido, ¿sí o no? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos realmente cómo Dios quiere que conduzcamos nuestra vida. Porque cuando yo acepté ser cristiano, yo comprendí de que no podía vivir mi vida igual, porque en teoría, cuando venimos a Cristo, venimos rotos. Nuestro líder es un ejemplo de eso. Él dice que él se encontró al Señor cuando él estaba en el peor momento de su vida. Yo tengo un gran amigo que él se encontró a Cristo y en su carro tenía el mecate con el que él se iba a ahorcar. Paró a despedirse de un amigo para conversar con él y el amigo le predicó de Cristo. Un montón de años después él cuenta ese testimonio, pero el mecate estaba ahí. Él iba a terminar con su vida. Entonces, si yo vengo a Cristo estando roto, ¿qué sentido tiene que yo siga viviendo mi vida roto, pero profesando que tengo a Cristo? ¿Sí me explico? No se justifica, no se entiende, no hay razón. Si yo vengo roto y necesito que el Señor componga mi vida y me vuelva a hacer de nuevo, me dé forma de nuevo, entonces, ¿por qué yo quiero abrazar las costumbres que tengo por cultura, porque quiero, porque me gusta, porque me provoca? ¿Sí se entiende? Entonces, en la vida como creyentes debemos aplicar disciplina. Sí, somos gozosos, claro que sí. Una cosa no se contrapone con la otra. Porque a veces pensamos que mostrar gozo, mostrar alegría va en contra de ser disciplinados. No, 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 no. No está en contra. Incluso hasta para ser gozosos debemos ser disciplinados también. A ver, vamos al siguiente punto. Libertad en Cristo y responsabilidad. Esto está bueno. Pablo enseña que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Aunque hemos sido liberados en Cristo, nuestra libertad no es una licencia para pecar. Al contrario, nos llama a vivir de una manera que glorifique a Dios, conscientes de que nuestro cuerpo es un santuario. Esto está heavy, está un poquito profundo, pero voy a intentar decirlo de una manera más comprensible. La misma palabra dice que aunque todo nos es lícito, no todo nos conviene. Por ejemplo, el tema de la bebida. El tema de la bebida. La Biblia prohíbe ser borrachos. Alguno pudiera decir, pero no prohíbe que me beba una y dos. Ojo, el que desea hacerlo, yo particularmente no lo voy a hacer. Ni tampoco recomiendo a alguien que venga del mundo y que ahora conoce a Cristo que se beba ni media, porque al ratico va a andar con una botella de cacique, vuelto leña tirado en una esquina. Esa es la realidad, porque la estadística y la experiencia nos dice que es así. Tan sencillo como eso. Hay otros temas de los que pudiésemos hablar, otro montón de temas de los que pudiésemos hablar, pero debemos ser cuidadosos en no tomar la libertad que el Señor nos ha dado en la cruz del Calvario a precio de sangre para nosotros hacer todo lo que queramos. Fíjese que la Biblia es clara. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y el apóstol va un poquito más allá. Él dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica.
Ahora bien, yo hago esta pregunta. Si nosotros estamos en un mundo rodeados de perversión, usted sabe en el mundo que estamos. Aquí no hay niños, aquí no tengo que explicar con manzanitas. Usted está claro en el mundo que nosotros estamos. Usted está claro las cosas que nos enfrentamos todos los días, porque así como usted se enfrenta, yo también las enfrento. Usted sabe a las cosas a las que nosotros estamos siendo expuestos, a las que nuestros hijos están siendo expuestos, a los que la sociedad está siendo expuestos. Yo hago una pregunta. Si sabemos que hay un montón de cosas que más que bendecir quieren destruir y quieren dañar las cosas de Dios en nosotros como creyentes, ¿debemos nosotros consumir eso o fomentar el consumir este tipo de cosas? Creo que se responde solita la pregunta. Al contrario, vamos a apartarnos de esas cosas que hacen daño. Entonces, aunque todo es lícito, no todo me conviene, no todo me va a bendecir, no todo me va a edificar. A mí me dicen, mira, ¿y tu hija qué ve? ¿Tu hija tiene tablet? No, no tiene. Se la compré a los 5 y se la quité a los 6. ¿Por qué? Porque vos sos un padre Ve, hermano, yo no critico de la forma en que cada quien pretenda criar a sus hijos. Pero a mi hija, las pantallas les estaban haciendo un daño terrible. Lo digo de manera particular. No estoy diciendo que a los hijos de todo el mundo las pantallas les va a hacer daño. Le estoy hablando de mi hija, de mi testimonio. Mi hija, yo sentía que la había perdido porque se había vuelto una niña consumista. Aun cuando yo controlaba lo que ella veía, de igual manera las cosas que estaba viendo no le estaban siendo de bendición para ella. Fíjense hasta el punto en que ella, una vez yo mirando, me di cuenta que ella estaba viendo un video de 2 niños jugando. Y yo decía, pero ¿qué sentido tiene que y así? ¿Qué sentido tiene que mi niña vea 2 niños jugando y ella no juegue? En ese momento mi esposa y yo decidimos agarrar la tablet porque entendimos que a ella no le convenía. La agarramos y la guardamos en él. ¿Qué hacemos? Leemos Biblia, escuchamos música, tiene un montón de cosas que hacer. Puede ver televisor con nosotros o ciertos contenidos que sabemos que van a ser de bendición para ella. No es que está viendo Armando Alducin todo el día. ¿Sí? Obviamente ve sus comiquitas, ve Pequeños Héroes, ve a Teo, ve otras cosas, pero cosas que son de bendición. Tenemos que tener mucho cuidado a las cosas a las que nosotros nos exponemos. Y sabe una cosa, nosotros los adultos no tenemos tablet, la mayoría no tiene tablet, pero tenemos un bendito teléfono. Y les voy a preguntar una cosa, ¿cuántos de ustedes pasan parte de su día en esto? Fíjense el movimiento. Cuidado, me caigo aquí. Vamos a alargar el dedo. ¿Sí o no? Claro. ¿Y eso qué provoca? ¿Qué veo? Ah, no, yo veo cosas de Dios. Está bueno que veáis 2 horas de cosas de Dios. No desatendas a tu familia por estar viendo cosas de Dios. Esto lo estoy poniendo como un ejemplo de que todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Y nosotros como creyentes, si tenemos un mundo que nos está bombardeando basura a la mente y al corazón, lo más lógico es que nosotros entonces desechemos toda esa basura y busquemos las cosas de arriba, las cosas de Dios. Amén. Ok, vamos adelante. Esto va a estar bueno. Pablo habla en Corintio, habla acerca del matrimonio, habla acerca de la soltería, que es un tema que tiene su salsita ahí, y de la pureza sexual, que lo acabamos de tocar. En cuanto al matrimonio, fíjense que Pablo dice algo que llama mucho la atención. Él dice, los que estén casados y vinieron a Cristo casados, quédense casados. Pero el que no se ha casado y puede aguantar la pela, no se case. Está heavy eso, ¿no? Y a las mujeres les recomienda lo mismo. Y a las que están divorciadas, no se casen. Sería bueno que no se casaran. Él lo hace como una recomendación. Incluso dice, no está hablando Dios, estoy hablando yo. Él hace una recomendación particular en cuanto a eso. Fíjense lo delicado de esto. Porque si nosotros pudiésemos promover la idea de que el hombre no se case, unos cuantos nos vamos a ahorcar. Porque va a ser un problema grave para nosotros. Igual a algunas mujeres, de repente les generaría un problema terrible el hecho de no casarse. Pero Pablo hace una recomendación, dice, si algunos tienen don de continencia, no de incontinencia, ojo, de continencia,
no se casen y sirvan al Señor. Este es el versículo del cual se arreguindan o toman, disculpen, que toma la Iglesia Católica para justificar el celibato, o uno de los versículos. Pero aquí Pablo está haciendo una recomendación y obviamente cuidado. ¿Por qué? Porque Pablo incluso dice que aquel que se casa va a sufrir, va a aguantar la pela. ¿Por qué va a aguantar la pela? Sencillo, porque son dos personas diferentes que ahora se tienen que convertir en uno solo. Eso va a generar problemas, quiera usted o no quiera. Eso va a ser difícil. Llegar a ponerse de acuerdo, compenetrarse el uno con el otro. De repente habrá casos por ahí de matrimonios súper felices que nunca les ha pasado nada. Eso está bueno, gloria a Dios por ellos. A mí no me tocó ese. Hubiese querido, pero a mí no me tocó. Mis primeros años de matrimonio fueron muy difíciles y en las conferencias de pareja nosotros expusimos esto. Hablamos acerca de esto, de que los primeros años fueron duros. Roberta venía con una mentalidad muy diferente a la mentalidad que traía yo. Venimos de culturas diferentes. Entonces, ¿qué pasaba? O yo me imponía y la maltrataba a ella se imponía y me maltrataba a mí, o nos tocaba ponernos de acuerdo. Y déjeme decirle algo, ponerse de acuerdo en un matrimonio no es sencillo. Es más fácil que alguien domine al otro que ponerse de acuerdo. Pero la idea es que se pongan de acuerdo. Eso es lo mejor, porque eso trae bendición. Incluso la misma Biblia dice que cuando dos se ponen de acuerdo, usted se sabe el versículo, ¿verdad? Cuando dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidieren al Padre, yo estoy convencido de que eso, además de ser un tema de hermanos en Cristo, tiene que ver con el matrimonio también. De que cuando dos se ponen de acuerdo, y es necesario ponerse de acuerdo. Entonces Pablo les hace la aclaratoria a la iglesia. Obviamente, imagínense el candelero que había en esa iglesia, el desastre que había, que Pablo les recomienda que se queden tranquilitos así como están, que no le busquen 5 patas al gato, que no se compliquen la vida, porque se podían entrar en un problema. Y la idea era que ellos pudieran estar tranquilos y pudieran servir al Señor tranquilamente. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a la pureza sexual, mire, aquí hay muchos temas de los que pudiésemos tocar, pero ya no tengo tanto tiempo. Mire, no solamente impureza sexual tiene que ver con fornicación y adulterio. Impureza sexual tiene que ver con masturbación, con pornografía, con un montón de cosas a las que estamos expuestos. En estos días hablaba con una pareja y la muchacha decía, pero es que a él en el teléfono le salen puras mujeres en traje de baño. Y eso no puede ser. A vos te sale mujer en traje de baño. Me tiró esa pelota a mí. Yo no. En el mío no parece, le digo yo. En el mío no. No me vas a tirar. Roberta estaba ahí, hermano. Ah. Resulta que él me muestra el teléfono y me dice, hermano, pero ¿qué hago yo? Si mira el teléfono. Obviamente yo agarro el teléfono y si es verdad, en Instagram le aparecía cualquier cantidad de mujeres en traje de baño. Abríamos el buscador. Entonces él viene y me dice, pero es que yo no busco eso. Yo le dije, hermano, lo agarré así por un ladito. Hermano, mejor que no mintáis. Arrepentite. La Biblia dice que el que se arrepiente alcanzará misericordia. Resulta que en el buscar otro montón, pero un desastre de mujeres. Resulta que la esposa me pasa el teléfono y me dice, a mí no me aparecen mujeres, pero le apareció una parranda de tipos, usted sabe. Ay, mi madre. Eso tiene que ver con la impureza sexual también. Porque si yo permito que mis ojos estén viendo y viendo y viendo y viendo, mi mente se automatiza y todo lo que yo voy a consumir tiene que ver con eso. Y le voy a decir una cosa, ver una mujer o un hombre semidesnudo en un teléfono no está muy distante a que usted en cualquier momento esté fornicando o esté teniendo relaciones sexuales con una persona que no sea su esposo o su esposa. Y eso es una verdad. No está muy lejos de caer en un pecado de perversión sexual. Si nosotros coqueteamos con eso, estamos expuestos. Y por eso Pablo era tan claro y los reprendía tan duro. Porque una de las cosas que más ataca al ser humano son los pecados de perversión sexual. Es terrible. Les pongo este ejemplo.
¿Cuántos casos usted conoce en particular de jovencitos o jovencitas, niños o niñas que hayan sido abusados pequeñitos? Si yo les pido que levanten la mano, yo creo que gran parte del auditorio va a levantar. No lo levante, no hace falta. No nos vamos a poner aquí. Aquí se ve un montón y créanme que en otros países también se ve. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el enemigo, Satanás, está buscando destruir nuestra niñez y nuestra juventud. La mayoría, el mayor porcentaje de hombres homosexuales son homosexuales porque fueron abusados desde pequeños. Y dice, no, pero ¿por qué? No porque nació así, porque salió así, no porque es una construcción humana, no porque viene de aquí del cerebro, no que viene por esta partecita, no mentiras del diablo. Eso es mentira. La mayoría fueron abusados y por eso tienen esa conducta. Hay jovencitas que tienen una alta tendencia a la prostitución. ¿Por qué la tienen? Sencillo, porque había un tío, había alguien que abusaba de ellas. Y eso es una realidad. ¿Por qué se los expongo de esta manera? Porque realmente esto es un problema que nosotros debemos solventar. Y si nosotros estamos conscientes de lo grave que es este problema, vamos a cuidar en primer lugar nuestro corazón, vamos a cuidar el corazón de nuestro cónyuge, vamos a cuidar el corazón de nuestros hijos. Esto es delicado y Pablo les tira un regaño monumental a los corintios en cuanto a eso. Cuídense, cuidado con lo que están haciendo. Hay cuestiones que tienen que ver con lo espiritual que también están involucradas en esto. Muchísimas, pero en eso no tendríamos que tomarnos otra enseñanza. Pero esto es terrible y debemos tomarlo como lo que es. Un flagelo que está dañando nuestra sociedad y no es desde ahorita, la viene dañando desde la creación. Es un arma que Satanás tiene para destruir familias. ¿Cuántas familias no han sido destruidas aquí porque alguien le fue infiel al otro? ¿Cuántos casos nos hemos escuchado nosotros acerca de eso? Tendríamos historias incontables acerca de eso. Yo lo viví de cerca. Yo vi cómo el matrimonio de mi hermano se rompió. Y cuando le pregunté, él me dijo, no, lo que pasa es que yo no quería a mi esposa. Y le dije, ¿y por qué no te separaste? Sino que en vez de separarte te fuiste a vivir con la otra mujer. Entonces no era que no querías más a tu esposa. ¿O desde cuándo la dejaste de querer? ¿Desde hoy que te mudaste o desde antes? Y fui muy duro con él. Y fui duro con él porque él conocía de la palabra. Por eso debemos cuidarnos, mis amados. Todos nosotros debemos cuidarnos. Y por eso es que tenemos que guardar tanto la oración. Por eso es que tenemos que guardar tanto la lectura de la palabra. Esto no es un juego. Vivir en el evangelio no es un juego. No es que usted entra, sale, o sea, como si pasara por una puerta y entrar y saliera. No, hay un montón de implicaciones que tienen que ver. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y si nosotros permitimos que esa basura entre al corazón, créame que es difícil sacarla. Yo pasé por esa calle. Ustedes lo saben. Una vez antes Hebel, hablando acerca de los resultados de una investigación que ellos hicieron, en una de sus conclusiones, él decía, la imagen que Satanás te coloca en tu mente, a veces se tarda 10 años en poder sacarla de tu mente. Porque eso está allí. Eso está allí. Así como los traumas se quedan en la cabeza por un tiempo hasta que somos sanados, de igual manera sucede con las cosas que nosotros vemos. Entonces cuidemos el corazón. ¿Queda otra? Sí. Ajá, vamos con la última. Disciplina, amor en acción. Dice, la disciplina eclesiástica es un acto de amor y de obediencia a Dios, no un juicio humano. Sus propósitos son múltiples. Uno, llevar al arrepentimiento al hermano que persiste. Bueno, esto es, pudiéramos tomarlo. Dice, proteger a la congregación de la influencia corruptora. Cuidado con esto. Seamos cuidadosos. Cuidemos al hermano que está al lado. En estos días escuchaba a alguien que estaba conversando acerca de un bautismo. Ojo, no tiene nada que ver con el bautismo de los guerreros de Cristo, por si acaso. Y hablaba acerca de un bautismo donde, bueno, fueron un montón de jóvenes y hubo una muchacha que nadie le hizo la salvedad de que ella tenía que taparse bien. Y cuando la muchacha se metió y se bañó y se mojó y salió del agua,
Entonces, cuidemos a la gente que, y eso por poner un caso, pero cuidemos a los que están a nuestro alrededor. ¿Sabe qué es dañino? Cuando yo le llego a mi hermano o le llego a mi hermana con un brollo, partiendo el corazón en dos. Le estoy embasurando y le estoy partiendo el corazón. Y déjeme decirle algo, el que le viene con un brollo a usted de otra persona, probablemente va a ir con un brollo suyo a otro más. No permita la murmuración, porque eso también rompe aquí, rompe aquí. Por eso les digo, seamos cuidadosos. Uno de los puntos es poder cuidar a nuestros hermanos de eso que habla ahí, de esa influencia corruptora. Dice, mantener el testimonio puro de la iglesia ante el mundo observador. Dios mío. Esto está buenísimo. Y era parte de lo que hablábamos al principio. Debemos cuidarnos como movimiento. Nosotros debemos cuidar la imagen que mostramos al mundo. Porque cualquiera pudiera tomar algo y caernos a leña. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Y nos escarnecen. Y algunos de los pastores les han dicho que están en una secta y en una falsa doctrina. A mí me lo han dicho un montón de veces. Gracias a Dios nunca ha venido de mi iglesia. Pero me lo han dicho un montón de veces. Gente que me conoce de cerca. Ay, vos andás con eso que vaya el perrito. Eso no es problema tuyo, eso es problema mío. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué se los digo? Se los digo porque yo creo firmemente que este movimiento es de bendición, no solamente para los que estamos aquí, sino que es de bendición para la ciudad. Y no lo digo para que me vayan a votar por si acaso, sino porque creo que esto es una plataforma increíble, hermosa, para poder mostrar a Dios de una forma diferente. Pero la Biblia nunca va a ser diferente y gracias a Dios en este movimiento guardamos lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hay algo que de repente se nos escapa, el Señor se encarga inmediatamente de llevarnos a donde tenemos que estar. Pero yo creo definitivamente de que este movimiento es para mucha bendición. Cuidemos el movimiento. Y si usted pertenece a una iglesia, cuide su iglesia, cuide su familia. Guardando nuestro testimonio, guardamos el evangelio del Señor, guardamos el cuerpo de Cristo y guardamos el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Dios les bendiga.